Para la cátedra de teoría de las organizaciones vamos a trabajar clásicos en administración del texto de Harwood Merrill. Como primer autor tenemos a Henry Fayol, quien es el precursor de la teoría clásica en la administración. Esta teoría nace en Francia en 1916, cuando él publica su libro Administración Industrial y General. Fayol es un ingeniero de minas, trabajó en una empresa metalúrgica y carbonífera donde desarrolló su carrera. El objetivo principal de la teoría clásica de administración es la búsqueda de la eficiencia de las organizaciones. La teoría clásica basa su énfasis en la estructura y las funciones que debe tener una organización para lograr la eficiencia. Esta teoría concibe la organización como una estructura, como una pirámide, y su objetivo es aumentar la eficiencia de la empresa con el manejo de una comunicación descendente, que maneja una jerarquía o línea de autoridad específica, donde alguien está subordinado, a quien pues el empleado solamente debe recibir órdenes de un superior o de un supervisor. Fayol propone 6 funciones básicas de la industria, que son funciones técnicas, función comercial, función financiera, función contable y función administrativa. También propone Fayol para el desarrollo del proceso administrativo 5 actividades administrativas, que son planificación, refiriéndose al diseño de un plan de acción para el futuro; organización, que es movilizar los recursos para la puesta en marcha de este plan; dirección, que es el manejo del personal; la coordinación, que es unir esfuerzos y asegurar excelente información y resolver problemas; y la última actividad es control, que es lograr el desarrollo de las acciones de acuerdo a lo que se ha planificado. Fayol propone también 14 principios generales para la administración y los divide en 2 grupos. En uno, principios para la estructura y principios del individuo. Dentro de los principios de la estructura tenemos división del trabajo, autoridad y responsabilidad, unidad de mando, unidad de dirección, jerarquía, orden y centralización. Y dentro de los principios del individuo tenemos espíritu de equipo, remuneración, disciplina, subordinación de interés, equidad, estabilidad del personal e iniciativa. Otro exponente que tenemos es Frederick Wilson Taylor. Es el precursor de la teoría científica de la administración. Es un ingeniero mecánico norteamericano y publicó 2 libros, uno hacia 1903 llamado Administración de Talleres y otro hacia 1911 llamado Principios de la Administración Científica. Taylor surgió después de Tone y abrió la nueva era de la administración científica. Él propuso una de las primeras teorías en materia de la administración. Su trabajo se centra en las tareas y la eficiencia en la productividad. Su trabajo también manejó el estudio de la racionalización del trabajo a nivel operacional, buscando elevar la productividad mediante una mayor eficiencia de producción. Trabajó en el estudio de tiempos y movimientos a nivel operacional e investigó las tareas, los costos, la producción con respecto al trabajo, y formuló 4 principios básicos, que son principio de planeación, que se refiere a cambiar métodos rutinarios y aplicar métodos científicos mediante la planeación; el principio de control, que es controlar que el trabajo se realice según las normas; el principio de preparación, que es seleccionar científicamente a los trabajadores según sus aptitudes; el principio de ejecución, que es distribuir las responsabilidades. Taylor propone una revolución mental. Esta revolución mental, según la administración científica, implica una revolución mental de parte de los trabajadores y de parte de los empleados, de los trabajadores y los directivos de la organización. Este es realmente un cambio de actitud y es necesario de una cooperación amistosa que vaya en búsqueda de beneficios para el fabricante y en búsqueda de beneficios de salario para el trabajador. Esta evolución mental trae como beneficio la mejora del superávit. Si hay mayor producción, pues hay mayor ingreso para el productor
y mayor ingreso para el trabajador. Mientras que en los Estados Unidos Taylor precisaba el pensamiento administrativo, en Francia Fayol llegaba independientemente a sus propias conclusiones sobre la materia, pero ambos coincidían en que existen ciertos principios administrativos y que pueden ser enseñados y aprendidos. El siguiente exponente es Henry Metcalfe. El capitán Henry Metcalfe trabajó en el arsenal de Frankfurt, establecido mediante la Escuela de la Administración Científica. Él dice que la administración de arsenales y otros talleres se puede considerar como un arte. Hacia 1885 fue director del arsenal del ejército y establecía la propuesta de que hay una ciencia de la administración basada en principios que pueden aplicarse a una gran variedad de casos. Metcalfe descubrió que los métodos de organización y control que se usaban en la industria eran despilfarradores e ineficientes. Observó que los jefes de taller y de almacén llevaban el sistema de registro escrito en libros de control, donde se manejaba el número de orden, el acceso al trabajo y a materiales, que en épocas de invierno era muy difícil transportar. Este tipo de libros era muy incómodo y se requería aproximadamente 100 hombres para transportarlos. Aparte, estaban llenos de datos incorrectos. La solución que Metcalfe propuso fue el desarrollo. Hacia 1881 introdujo en el arsenal de Frankfurt, Filadelfia, un sistema de control administrativo que constaba de dos tipos de tarjetas para el control de costes y materiales. La primera tarjeta se trabajó con las órdenes para los jefes de taller, y la segunda tarjeta es donde se identificaba el tipo y cantidad de material a utilizar. Otro exponente tenemos a Henry Lawrence Gann. Es ingeniero industrial, mecánico estadounidense. Su principal obra es un trabajo sobre salarios y beneficios hacia 1913. Gann fue durante mucho tiempo un gran colaborador de Frederick Taylor. Gann dice que la mejor manera de garantizar la productividad y un ambiente adecuado de trabajo es la mutua cooperación entre administrador y obreros. Gann trabajó por el aspecto humano y enfatizó la importancia de la capacitación y el entrenamiento para el mejor desarrollo de los trabajadores. Gann entre 1910 y 1915 desarrolló los cronogramas de barras gráficas de Gann. Ese es el nombre que tienen. Esto era un cronograma, una herramienta gráfica para exponer el tiempo que se gastaban en las operaciones que requerían planificación temporal. Este cronograma se utilizaba para programar actividades, vigilar el cumplimiento de un proyecto en el tiempo, para determinar el avance en determinado momento y asignar responsabilidades en cada ejecución. Gann proponía también adiestrar a los trabajadores en hábitos de diligencia y cooperación, y propuso un sistema de incentivos, apoyado en el método de adiestramiento de la tarea y del bono. Para esto propuso que hubiese un instructor adecuado que lograra cambiar los hábitos de trabajo, que le enseñara a los obreros a aprender a obedecer las órdenes. Esa era una parte muy difícil del obrero, pero luego de que él la lograba, sumado a la tarea y al bono de incentivo, los trabajadores lograban realizar la tarea que inicialmente les había sido inalcanzable. Otro exponente es Mary Parker Follett. Fue una trabajadora social, consultora y autora de libros. Manejó el tema de las relaciones humanas y la administración. Trabajó como teórica de la administración y la política e introdujo frases como la resolución de conflictos, poder de autoridad y la labor de liderazgo. Criticó abiertamente la aplicación materialista de Taylor y de sus seguidores, y afirmó que solo tomaba en cuenta aspectos mecánicos y olvidaba aspectos psicológicos del hombre, y se convirtió en seguidora de la escuela de Elton Mayo. Mary Parker afirmaba que la administración era el arte de hacer las cosas mediante personas y creía fuertemente en la fuerza de un grupo.
en la cual los individuos podían combinar sus diferentes talentos para lograr algo mayor. Mary Parker también consideró que los elementos esenciales vienen del mando y la coordinación, y puso en atención a la autoridad y responsabilidad. Indicó que existen 3 formas de solucionar los conflictos, de resolver los problemas de la organización. Esas formas son el predominio, el compromiso y el conflicto constructivo. Para Mary Parker existe una diferencia entre poder y autoridad. Esta última es esencialmente moral. Es el reconocimiento que se le da a la persona que se ocupa de una posición en la organización, mientras que el poder es una consecuencia de la jerarquía. Otro exponente que tenemos son los esposos Gilbert. El estudio de movimientos es el análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo con el fin de eliminar o reducir movimientos ineficientes y de facilitar y hacer rápidos los movimientos productivos. Por medio del estudio de los movimientos, el trabajo se efectúa con mayor facilidad y aumenta el índice de producción. Los Gilbert fueron pioneros en el estudio de los movimientos, que aún se considera fundamental. Gilbert puso en práctica su teoría por primera vez en el oficio de albañilería donde él mismo se empleaba. Inicialmente un obrero colocaba 120 ladrillos en una hora, y luego de que Gilbert pusiera en práctica su método, este obrero colocaba 350 ladrillos en una hora. Una característica común del trabajo de los esposos Gilbert era la importancia del empleado como individuo, cuya productividad dependía de la actitud, la oportunidad y el ambiente físico, así como del empleo de métodos correctos y del equipo ideal. Un siguiente precursor es Elton Mayo, quien maneja la teoría de las relaciones humanas. Elton Mayo, en oposición a la escuela clásica de Fayol y a la escuela científica de Taylor, quienes manejaban enfoques mecanicistas y consideraban al obrero como una máquina vital. Elton Mayo toma en cuenta que el factor psicológico es más importante que el factor del dinero. Y la teoría moderna de las relaciones humanas nace en los Estados Unidos. Fue posible gracias al desarrollo de las ciencias sociales, en especial de la psicología, y fue básicamente un movimiento de reacción y de oposición a la teoría clásica de la administración. Surgió en la década de los años 30 como una respuesta a los resultados obtenidos con el experimento Hawthorne, y el objetivo era estudiar en el jefe los efectos psicológicos que podían producir las condiciones físicas en el trabajo en relación con la producción. Las causas del surgimiento de esta teoría es precisamente el experimento Hawthorne. Esas causas son la necesidad de contrarrestar la deshumanización del trabajo y democratizar la administración. También el desarrollo de las ciencias humanas demostraron lo inadecuado de la teoría tayloriana, y surgió también por las mismas conclusiones del experimento Hawthorne. Este experimento se realizó en 1927 en la empresa Western Electric Company, ubicada en Chicago, en el barrio Hawthorne, siendo dirigido por Elton Mayo. Consistió inicialmente en establecer la relación entre la satisfacción del hombre y la eficiencia de los obreros en la producción. Se observaba el efecto de las condiciones de iluminación, descanso laboral e incentivos, jornada laboral e incentivos en los niveles de producción. Se hizo el experimento con el comportamiento de grupo, teniendo en cuenta grupo formal y grupo informal, definiendo que los grupos informales son los que se forman por afinidad y amistad, y los grupos formales se forman por la demanda de necesidad de control en una organización de personas. El experimento se llevó a cabo en 4 fases. La primera en efecto de iluminación, la segunda en una sala de prueba de roles, la tercera un programa de entrevistas, y la última era una sala de observación. Como conclusiones tenemos que tanto la teoría clásica como la teoría de las relaciones humanas tiene como finalidad la productividad, pero en la teoría clásica el hombre es visto como una máquina
dentro del proceso con una finalidad económica y sus procesos se desarrollan frente a reglas o normas, mientras que en la teoría de las relaciones humanas el hombre es visto desde un punto de vista más social y más humano y forma parte del proceso y se le otorga una autonomía, una autoconfianza para el desarrollo de su trabajo.